La ventisca llegó sin aviso, como si el cielo hubiera decidido cerrar los puños y descargarlos sobre la tierra. El viento aullaba con una furia antigua, levantando agujas de hielo que mordían la piel y cegaban los ojos. En medio de aquel infierno blanco, un vaquero solitario avanzaba con dificultad, aferrando las riendas de su único compañero, un burro gris, pequeño pero testarudo, que resoplaba nubes de vapor mientras hundía las pezuñas en la nieve hasta las rodillas. Nadie habría apostado a que sobrevivirían esa noche. Y, sin embargo, lo que estaba a punto de ocurrir cambiaría para siempre todo lo que aquel hombre creía saber sobre el mundo. El vaquero se llamaba Ezequiel Mora, conocido en los pueblos del sur como un hombre de pocas palabras y mirada cansada. Llevaba más de 20 años recorriendo esas tierras, arreando ganado, cruzando desiertos y montañas, pero jamás había visto una tormenta como aquella. El cielo se había vuelto de un blanco opaco, sin horizonte ni referencias, y la brújula que llevaba en el bolsillo parecía haber perdido el juicio, girando sin sentido. Sabía que estaba perdido. Y también sabía que, si no encontraba refugio pronto, la noche sería su última. El burro, al que llamaba Lucero por una ironía que solo él entendía, se detuvo de pronto. No fue un tropiezo ni el cansancio. Fue una negativa firme, casi inteligente. Ezequiel tiró suavemente de las riendas, murmurando una maldición entre dientes, pero el animal no se movió. En lugar de eso, alzó la cabeza y lanzó un rebuzno corto, extraño, que el viento casi se llevó. Entonces Ezequiel lo vio, una silueta oscura emergiendo de la nieve, apenas visible, como una sombra mal enterrada. Se acercaron con cautela. Era una construcción de piedra, baja, tosca, con muros gruesos y un techo cubierto por décadas de nieve endurecida. Una cabaña, o más bien un refugio, que no figuraba en ningún mapa que Ezequiel recordara. La puerta de madera estaba entreabierta, y no había huellas recientes alrededor. El vaquero sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. En esas tierras, las cosas abandonadas solían tener una historia, y las historias rara vez eran amables. No tenía opción. Empujó la puerta con el hombro y entró, arrastrando a Lucero tras de sí. El interior estaba sorprendentemente seco. Había un viejo fogón de piedra en el centro, una mesa rústica contra la pared y, en un rincón, algo que parecía un catre cubierto con pieles ennegrecidas por el tiempo. El aire olía a humo antiguo y a algo más, metálico, casi imperceptible. Ezequiel cerró la puerta con cuidado, como si temiera que el viento pudiera escucharle. Encendió el fogón con manos entumecidas, agradeciendo que aún quedaran restos de leña apilados, demasiado bien conservados para llevar años sin uso. Mientras el fuego cobraba vida, el vaquero comenzó a notar detalles que antes se le habían escapado. En las paredes había marcas, símbolos grabados directamente en la piedra, círculos incompletos, líneas que se cruzaban, figuras que no parecían ni letras ni dibujos al azar. No pertenecían a ninguna cultura que él conociera. Lucero, normalmente tranquilo, estaba inquieto. Golpeaba el suelo con la pezuña y giraba las orejas hacia la parte trasera de la cabaña, donde una puerta más pequeña permanecía cerrada. Ezequiel intentó calmarlo, pero entonces lo oyó, un sonido bajo, rítmico, casi como una respiración profunda, que no provenía del exterior ni del fuego. Provenía de detrás de esa puerta. El vaquero sintió como el pulso le martilleaba en las sienes. Pensó en salir corriendo, en enfrentar la tormenta antes que lo desconocido, pero algo lo detuvo. Tal vez fue el cansancio. Tal vez fue la curiosidad, esa maldición que había llevado a tantos hombres a cruzar límites que no debían. Tomó su revólver, comprobó que estaba cargado y avanzó despacio. Al abrir la puerta, una corriente de aire caliente le golpeó el rostro, completamente contraria al clima exterior. La habitación trasera era más amplia de lo que la cabaña sugería desde fuera, como si el espacio no obedeciera a las leyes normales. El suelo descendía en una suave pendiente, y en el centro había una especie de pozo circular, rodeado por piedras talladas con los mismos símbolos que había visto en las paredes. Y dentro del pozo, iluminado por una luz que no parecía provenir de ninguna fuente visible, había algo que hizo que Ezequiel se quedara sin aliento. No era un animal, ni un hombre, ni una criatura que pudiera describirse fácilmente. Parecía una figura humana hecha de sombra y luz al mismo tiempo, como si el aire mismo hubiera tomado forma. Sus ojos, si es que eran ojos, se abrieron lentamente y se fijaron en él. Una voz resonó en su mente, no en sus oídos. Era profunda, antigua, cargada de un peso que aplastaba el pensamiento. La figura parecía conocer su nombre,
su pasado, las decisiones que había enterrado en silencio durante años. Le habló de caminos no tomados, de culpas que aún sangraban, de una promesa hecha mucho antes de que él naciera. Ezequiel retrocedió un paso, tropezando con una piedra. El revólver temblaba en su mano, inútil. La figura comenzó a elevarse desde el pozo, y los símbolos en las paredes empezaron a brillar con una intensidad creciente. Lucero lanzó un rebuzno desesperado desde la otra habitación, y la tormenta afuera pareció detenerse de golpe, como si el mundo entero contuviera la respiración. La voz volvió a hablarle, esta vez con una claridad aterradora, explicándole por qué la cabaña existía, por qué él había llegado allí esa noche. Y qué precio tendría que pagar si aceptaba la oferta que estaba a punto de hacerle, porque lo que yacía bajo aquella cabaña no era un simple secreto olvidado, sino algo que había sido encerrado hacía siglos. Esperando exactamente a un hombre como él, alguien perdido, cansado, dispuesto a escuchar, y mientras la figura extendía una forma que podría haber sido una mano, Ezequiel comprendió que, saliera vivo o no de allí, jamás volvería a ser el mismo, y que la verdadera tormenta no estaba afuera, sino en la decisión que estaba a punto de tomar cuando la luz del pozo se intensificó aún más y la voz le susurró que el burro no había sido un accidente. Que Lucero había sido guiado hasta allí por una fuerza que ahora reclamaba su parte, y entonces, justo cuando el suelo comenzó a vibrar y las piedras del techo crujieron como si fueran a derrumbarse, Ezequiel sintió como algo dentro de él se rompía y daba paso a una certeza tan absoluta que le heló la sangre. Porque entendió finalmente qué era esa presencia y por qué nadie que hubiera entrado antes en esa cabaña había regresado para contarlo. Y con el corazón desbocado dio un paso hacia adelante mientras la figura pronunciaba las palabras finales que sellarían su destino y el de Lucero, palabras que hablaban de sacrificio, de memoria. Y de una deuda que el mundo entero había olvidado, justo en el instante en que la puerta principal de la cabaña se abrió de golpe sin que nadie la tocara y una sombra mucho más grande que la primera se proyectó sobre la nieve, avanzando lentamente hacia el interior mientras Ezequiel se daba cuenta de que no estaban solos y que aquello que acababa de despertar no tenía ninguna intención de dejarlos marchar porque había esperado demasiado tiempo y ahora exigía que alguien, por fin, cumpliera el pacto. Y cuando la segunda presencia habló, su voz no fue una sino muchas, superpuestas, y dijeron al unísono que el refugio no era un refugio sino una prisión. Y que la tormenta no era natural sino un aviso, y que el vaquero debía elegir en ese mismo momento si entregaba su vida, la del burro, o algo mucho peor que aún no sabía que poseía. Mientras la luz se apagaba de repente y todo quedó sumido en una oscuridad tan densa que ni siquiera sus propios pensamientos parecían tener forma, y en esa negrura absoluta Ezequiel escuchó un último sonido. Un paso acercándose, seguido de un susurro tan cercano que parecía rozarle el oído, diciendo que ya era demasiado tarde para arrepentirse porque la puerta que acababa de cruzar no solo existía en la cabaña, sino también dentro de él, y que ahora debía abrirla por completo aunque eso significara perderlo todo, incluso aquello que jamás pensó que podría perder. Y entonces algo tocó su hombro y en ese instante exacto en que intentó girarse para ver qué era, sintió que el mundo entero se doblaba sobre sí mismo como si fuera de papel y comprendió que lo que estaba a punto de revelarse no era un monstruo ni un espíritu, sino la verdad enterrada bajo generaciones de silencio, una verdad que exigía sangre, memoria y una voluntad capaz de soportar lo que vendría después, porque cuando la oscuridad comenzó a disiparse lentamente, lo primero que vio no fue la figura ni el pozo, sino el reflejo de sus propios ojos en una superficie que no debería haber estado allí, mostrándole un rostro que no reconoció como suyo y una marca brillante apareciendo en su piel justo cuando la voz le ordenó que se acercara más, que no tuviera miedo, que aceptara lo que siempre le había pertenecido desde antes de nacer. Y Ezequiel dio un paso más, sin saber que ese simple movimiento acabaría desatando algo que no podría volver a ser encerrado jamás. Porque al apoyar el pie sintió que el suelo cedía y comenzó a caer hacia el interior del pozo mientras la figura se inclinaba sobre él y le susurraba que el verdadero camino no llevaba de regreso a casa, sino hacia abajo. Mucho más abajo, donde el tiempo no existía y donde finalmente descubriría quién había sido realmente su padre, qué papel jugaba Lucero en todo aquello, y por qué la tormenta solo era el principio de algo que estaba a punto de extenderse más allá de esas montañas, más allá de ese país, alcanzando lugares que jamás habían oído hablar de la cabaña de piedra, y mientras caía, Ezequiel intentó gritar pero de su boca no salió ningún sonido, solo un eco que parecía responderle desde todas direcciones, repitiendo su nombre una y otra vez, cada vez más lento, más profundo, hasta que dejó de sonar como un nombre y empezó a sentirse como una sentencia, y en ese descenso interminable,
justo antes de perder la noción de sí mismo. Vio grabadas en las paredes del pozo escenas que aún no habían ocurrido, ciudades cubiertas de nieve negra, personas mirando al cielo con terror, y en el centro de todo, un vaquero de pie junto a un burro. Ambos marcados por la misma luz, comprendiendo demasiado tarde que la decisión que estaba tomando no solo definiría su destino, sino él. De todos los que vendrían después, porque cuando el pozo finalmente se abrió hacia un espacio imposible, lleno de estructuras que desafiaban la lógica y una presencia aún más antigua aguardando en silencio. Ezequiel entendió que la historia que estaba a punto de comenzar no tendría testigos, solo consecuencias. Y que el primer precio a pagar se revelaría en el momento exacto en que tocara el suelo y escuchara la pregunta que nadie antes había sabido responder, una pregunta formulada con calma absoluta, preguntándole si estaba dispuesto a recordar lo que el mundo había elegido olvidar, y en el instante en que sus pies rozaron esa superficie desconocida, la voz volvió a hablar. Esta vez con una claridad tan humana que resultó más aterradora que cualquier monstruo, diciéndole que para continuar debía entregar el recuerdo más preciado que tenía. Aquel que había guardado en lo más profundo de su mente desde la infancia, el recuerdo de la última vez que vio a su madre con vida, porque solo así la puerta podría abrirse por completo y el pacto sellarse, y mientras Ezequiel sentía como ese recuerdo comenzaba a desprenderse de él como una herida arrancada, comprendió que lo que había encontrado en la cabaña de piedra no era solo una entidad antigua, sino un mecanismo diseñado para despojar a los hombres de aquello que los hacía humanos, y que el verdadero horror no estaba en perder la vida, sino en seguir existiendo sin memoria, sin pasado, sin nombre, como la figura que ahora lo observaba con una paciencia infinita, esperando su respuesta final mientras el burro, muy lejos de allí o quizá más cerca de lo que imaginaba, lanzó un rebuzno que resonó a través de todos los planos, marcando el momento exacto en que Ezequiel abrió la boca para responder y dijo que sí, que aceptaba, sin saber que esa palabra era la llave que había estado esperando durante siglos, y que en cuanto fue pronunciada, algo despertó definitivamente y comenzó a ascender, rompiendo sellos, atravesando capas de realidad, empujando la tormenta hacia afuera con una fuerza renovada. Mientras en la superficie la cabaña temblaba y la nieve empezaba a derretirse de forma antinatural, revelando símbolos aún más antiguos grabados en la roca viva de la montaña, símbolos que ahora brillaban con una intensidad que podía verse a kilómetros de distancia, atrayendo a otros, humanos y no humanos, que sentirían el llamado y acudirían sin entender por qué, porque lo que había sido liberado esa noche no tenía intención de permanecer oculto. Y la primera señal de ello fue cuando el cielo se rasgó con un trueno seco y una grieta de luz descendió justo sobre el lugar donde la cabaña había estado durante generaciones, y desde el interior de esa grieta comenzó a escucharse un canto bajo, antiguo, que pronunciaba nombres olvidados y anunciaba que el guardián había sido elegido por fin, que el sacrificio había sido aceptado, y que el ciclo podía continuar, mientras en lo más profundo del pozo Ezequiel sentía como algo se fusionaba con él, reescribiendo su cuerpo, su mente, su historia. Y comprendía con horror que ya no había marcha atrás porque la entidad no solo quería su recuerdo, sino su identidad completa, y que cuando todo terminara, si es que alguna vez terminaba, el hombre que había entrado en la cabaña no existiría más, solo quedaría aquello en lo que estaba siendo transformado. Una pieza más del mecanismo, un nuevo guardián condenado a esperar, a atraer, a observar cómo otros se perdían en la tormenta y llegaban hasta la puerta creyendo que habían encontrado refugio, sin saber que estaban a punto de cruzar el umbral hacia algo mucho más antiguo y hambriento, y mientras esa comprensión se asentaba como un hierro al rojo vivo en su conciencia, la voz final le susurró que el primer visitante llegaría antes del amanecer, que debía estar preparado, que debía aprender a llamar a la tormenta cuando fuera necesario, y que su historia como hombre había terminado justo en el momento en que aceptó, porque ahora su función era otra, una que se extendería durante generaciones, hasta que alguien más tomara su lugar, y en ese instante, cuando el proceso parecía completarse, y la oscuridad daba paso a una visión imposible, Ezequiel vio por última vez la imagen del burro, de Lucero, no como animal sino como algo distinto, antiguo, observándolo con una mezcla de compasión y autoridad. Y comprendió demasiado tarde que el más humilde de los compañeros había sido en realidad el verdadero guía. El custodio silencioso que lo había llevado hasta allí para cumplir un destino que había sido escrito mucho antes de que la nieve comenzara a caer, y justo cuando iba a preguntarle qué ocurriría ahora, el espacio se contrajo, la luz explotó en un blanco absoluto, y la cabaña de piedra desapareció de la superficie del mundo, dejando solo una planicie helada y una tormenta que seguía su curso, como si nada hubiera ocurrido, mientras en algún lugar, muy por debajo de la tierra,
Una nueva presencia abría los ojos por primera vez y daba su primer paso consciente hacia un futuro que ya no pertenecía solo a él, sino a todos aquellos que, tarde o temprano, escucharían el llamado y se perderían en la nieve buscando refugio, sin imaginar que lo que los esperaba no era salvación, sino la continuación de un pacto que acababa de ser renovado y que ahora avanzaba imparable hacia el exterior. Porque la grieta en el cielo no se cerró del todo y de ella comenzó a descender algo más, algo que no había estado previsto, algo que ni siquiera las entidades más antiguas habían anticipado. Y mientras esa nueva sombra tomaba forma, trayendo consigo un frío diferente, más profundo que el de la tormenta, la voz que ahora habitaba en Ezequiel susurró con una nota de preocupación por primera vez, comprendiendo que el equilibrio se había roto y que lo que estaba a punto de llegar no respondía a ningún pacto conocido, porque cuando la sombra tocó el límite entre mundos, el canto se transformó en un lamento y el nuevo guardián sintió una presión insoportable en su mente. Dándose cuenta de que la verdadera prueba no había sido aceptar el sacrificio, sino enfrentar aquello que acababa de ser atraído, algo que no buscaba recuerdos ni guardianes, sino aniquilar todo rastro de los ciclos anteriores, y en ese momento exacto en que la sombra abrió lo que podría llamarse una boca y pronunció una palabra imposible de traducir, Ezequiel comprendió que había cometido un error fatal al aceptar sin preguntar, porque lo que acababa de despertar no venía a reemplazarlo, sino a devorarlo todo, empezando por él, y mientras la oscuridad avanzaba con una velocidad imposible, el nuevo guardián reunió la poca voluntad que le quedaba y dio un paso al frente. Dispuesto a enfrentar aquello aunque supiera que no tenía ninguna posibilidad real, porque si algo de su humanidad aún sobrevivía, era la certeza de que no podía permitir que eso escapara, incluso si eso significaba romper el pacto, destruir la prisión y desencadenar consecuencias que nadie podría controlar. Y justo cuando se preparaba para actuar, la sombra se detuvo de golpe, inclinándose como si hubiera percibido algo más, algo aún más inesperado, y entonces, desde un punto que Ezequiel no había notado antes, surgió una luz tenue, familiar, acompañada por el sonido inconfundible de unas pezuñas. Avanzando con calma, y al ver quién se acercaba desde la penumbra, comprendió que la historia aún no había terminado, que Lucero no había cumplido su papel del todo, y que la verdadera revelación estaba a punto de ocurrir cuando el burro levantó la mirada, sus ojos brillaron con una inteligencia antigua, y habló por primera vez, pronunciando una frase que hizo que incluso la sombra retrocediera, porque esas palabras eran la clave de todo y marcaban el inicio de algo completamente distinto, algo que cambiaría no solo el destino de ese lugar, sino el sentido mismo de los pactos, del sacrificio y de lo que significa realmente estar perdido. Y justo cuando Lucero dio el siguiente paso y comenzó a explicar la verdad que había sido ocultada incluso a las entidades más antiguas, el espacio volvió a estremecerse y la luz se apagó de nuevo, dejando a Ezequiel suspendido en un instante eterno, esperando escuchar el resto de esa revelación mientras la sombra, la tormenta y el nuevo guardián quedaban atrapados en un equilibrio frágil que estaba a punto de romperse en el momento exacto en que Lucero terminó la primera palabra de su explicación y dijo que todo había comenzado realmente mucho antes. En un invierno olvidado, con un hombre distinto, una decisión distinta. Y un error que ahora estaba a punto de repetirse porque nadie había aprendido de lo que ocurrió la primera vez cuando la nieve cayó durante 40 días seguidos y el mundo estuvo a punto de desaparecer, y mientras esa imagen comenzaba a tomar forma ante sus ojos, Ezequiel sintió que la respuesta a todo estaba a un solo paso de ser revelada. Justo cuando el burro inhaló profundamente y se dispuso a continuar diciendo que el verdadero enemigo no era la sombra, ni las entidades, ni la tormenta, sino algo mucho más cercano. Algo que había estado observando en silencio desde el principio, algo que ahora se movía detrás de Ezequiel sin que él lo notara, acercándose lentamente, y cuando por fin sintió su presencia a su espalda y comenzó a girarse para enfrentarlo, el tiempo pareció detenerse por completo, congelando ese instante exacto en el que iba a descubrir que era realmente lo que había estado guiando todos los acontecimientos desde el principio y por qué su llegada a la cabaña nunca había sido una coincidencia sino el último paso de un plan que aún no había mostrado su verdadero rostro, porque justo entonces, antes de que pudiera ver lo que tenía detrás, una nueva voz, distinta a todas las anteriores, habló con absoluta claridad y dijo su nombre completo, no como advertencia, sino como una bienvenida definitiva, y en ese momento, Ezequiel supo que lo peor todavía no había comenzado y que la historia que estaba viviendo apenas estaba dando su primer giro real, porque cuando la voz terminó de pronunciar la última sílaba de su nombre, el espacio se abrió una vez más y reveló algo que no debería existir, algo que contradecía todo lo que acababa de aprender. Y mientras su mente intentaba comprenderlo,
La escena cambió abruptamente mostrando una imagen imposible, la cabaña de piedra intacta en la superficie, la tormenta cesando, y un vaquero distinto, más joven, acercándose por la nieve con un burro a su lado, repitiendo exactamente los mismos pasos que él había dado, demostrando que el ciclo no solo continuaba, sino que se superponía, creando capas de realidad que se alimentaban entre sí. Y Ezequiel entendió con horror que no era el primer guardián ni sería el último, sino uno más atrapado en un bucle diseñado para mantenerse vivo a través del sacrificio continuo. Y justo cuando iba a gritar para advertir a su otro yo, la escena se congeló y la voz final le susurró que aún quedaba una elección posible, una última, pero que, para tomarla debía estar dispuesto a destruir no solo el pacto, sino la propia historia, borrando todas las versiones de sí mismo que habían existido antes. Aceptando una consecuencia que ni siquiera las entidades podían prever, y mientras esa posibilidad se abría ante él como un abismo aún más aterrador que el pozo, Ezequiel sintió que la decisión debía tomarse de inmediato. Porque el otro vaquero ya estaba a punto de abrir la puerta de la cabaña y repetir el primer error, y con la conciencia fragmentándose entre todas las realidades superpuestas, Ezequiel reunió lo último de su voluntad, miró a Lucero buscando una señal, y justo cuando estaba a punto de actuar, la sombra lanzó un grito que resonó a través de todos los planos y la luz volvió a estallar, obligándolo a cerrar los ojos, y en ese instante suspendido entre todas las posibilidades, cuando aún no sabía si lograría cambiar algo o si todo estaba condenado a repetirse una vez más, el silencio cayó de forma antinatural, tan absoluto que incluso el pensamiento pareció detenerse, y en ese vacío perfecto, una sola imagen comenzó a formarse lentamente frente a él, revelando el verdadero origen de la cabaña, el primer pacto, y la razón por la cual siempre era un vaquero y siempre un burro los que llegaban hasta allí, porque cuando esa imagen se completara, ya no habría marcha atrás, y justo cuando el último detalle empezó a definirse, mostrando un rostro familiar que Ezequiel jamás esperó volver a ver, el tiempo se reanudó de golpe y todo se precipitó hacia una revelación que cambiaría por completo el sentido de todo lo vivido, porque lo que estaba a punto de descubrir no solo explicaba la tormenta, el pacto y la prisión, sino también quién había estado realmente moviendo los hilos desde el principio y por qué su llegada aquella noche no había sido un error del destino, sino la culminación de algo que había estado esperando pacientemente durante siglos para manifestarse, y mientras la imagen terminaba de revelarse y Ezequiel finalmente reconocía ese rostro, comprendió que la historia no trataba de perderse en una tormenta, sino de encontrarse con la verdad más aterradora de todas. Una verdad que ahora avanzaba hacia él con una sonrisa tranquila, levantando la mano para tocarlo, y en ese preciso instante en que estaba a punto de comprenderlo todo, cuando la respuesta final estaba a un solo latido de distancia, el mundo volvió a detenerse y la voz dijo que aún no era el momento, que esa revelación debía esperar, porque primero debía enfrentar lo que acababa de cruzar el umbral desde la grieta del cielo, y mientras la presión regresaba con una intensidad insoportable, Ezequiel sintió que algo nuevo despertaba dentro de él, algo que no pertenecía al pacto ni a las entidades, algo que podría ser la clave para romper el ciclo o para condenarlo definitivamente. Y justo cuando ese poder comenzó a manifestarse, envolviéndolo en una luz distinta, la sombra avanzó de nuevo, extendiendo su forma hacia él, y Lucero gritó su nombre con una urgencia desesperada, advirtiéndole que si daba el siguiente paso nada volvería a ser igual, porque la elección que estaba a punto de hacer no solo definiría su destino, sino que decidiría cuál de todas las realidades superpuestas sobreviviría, y en el momento exacto en que Ezequiel levantó la mirada para enfrentar a la sombra y abrir la boca para pronunciar su decisión final, el espacio se contrajo una vez más, la luz parpadeó, y todo quedó suspendido justo antes de que pudiera decir la palabra que cambiaría absolutamente todo. La palabra quedó atrapada en su garganta cuando el espacio volvió a latir, no como un lugar sino como una criatura viva que respiraba a su alrededor. Ezequiel sintió que algo tiraba de su conciencia, estirándola entre capas superpuestas de realidad, y por un instante fue capaz de verlas todas a la vez, la cabaña intacta bajo la tormenta, el pozo abierto como una herida, el cielo rasgado, el otro vaquero avanzando sin saberlo, y la sombra creciendo con una paciencia voraz. El tiempo no avanzaba, pero tampoco estaba quieto, se acumulaba, presionando, esperando que él eligiera en cuál de esas versiones seguir existiendo. La luz distinta que había despertado dentro de él comenzó a arder con más fuerza, no como fuego sino como memoria concentrada. No era un poder prestado ni impuesto por el pacto. Era algo que había estado allí desde siempre, enterrado bajo capas de silencio y obediencia. Al reconocerlo, Ezequiel sintió un dolor agudo, como si cada recuerdo que había perdido intentara regresar al mismo tiempo.
Vio el rostro de su madre con una claridad insoportable, escuchó su voz llamándolo por su nombre cuando aún era un niño, y comprendió que ese recuerdo no había sido destruido, sino comprimido, esperando el momento exacto para reaparecer. La sombra reaccionó de inmediato. Su forma se deformó, expandiéndose y contrayéndose, como si aquella luz no prevista alterara las reglas que la sostenían. De su interior emergieron murmullos desordenados, fragmentos de lenguas que no pertenecían a ningún tiempo, y por primera vez Ezequiel percibió algo parecido al miedo. La entidad dio un paso atrás, y ese simple gesto provocó una onda que sacudió las estructuras imposibles del espacio inferior, arrancando chispas de oscuridad de las paredes. Lucero avanzó entonces con paso firme, colocándose junto a Ezequiel. Ya no parecía un burro común, pero tampoco una deidad distante. Era algo intermedio, antiguo y cercano a la vez, como una verdad olvidada que siempre había estado al alcance de la mano. Sus ojos brillaban con una calma grave mientras observaba la sombra, y cuando volvió a hablar, su voz no resonó como antes, sino que se integró al entorno, como si el lugar mismo le prestara atención. Explicó que el ciclo no había sido creado para contener a una sola entidad, sino para mantener al mundo dividido de algo aún más fundamental, la memoria completa de lo que ocurrió la primera vez. Aquella memoria había sido fragmentada, repartida entre guardianes, pactos y guías, porque nadie había sido capaz de sostenerla entera sin quebrarse. Ezequiel comprendió entonces que él no había sido elegido por estar perdido, sino por ser capaz de recordar incluso cuando todo conspiraba para arrebatárselo. La otra versión de sí mismo, el vaquero joven que avanzaba hacia la cabaña en la superficie, se detuvo de pronto. Levantó la cabeza como si hubiera escuchado algo imposible, y durante un segundo sus miradas se cruzaron a través de capas de realidad. No hubo palabras entre ellos, solo un reconocimiento silencioso. Ezequiel sintió el impulso de advertirle, de gritarle que se alejara, pero comprendió que hacerlo reforzaría el bucle. La advertencia ya había sido dicha miles de veces, en miles de variaciones, y siempre había conducido al mismo resultado. La luz interior volvió a intensificarse, extendiéndose desde el pecho de Ezequiel hacia el suelo. Allí donde tocaba, los símbolos antiguos se alteraban, reescribiéndose lentamente, como si una mano invisible corrigiera un texto demasiado antiguo. La sombra lanzó un nuevo sonido, esta vez agudo, quebrado, y comenzó a retraerse hacia la grieta del cielo, pero no huyendo, sino recalculando, adaptándose. Aquella entidad no necesitaba pactos, aprendía de los errores ajenos. El espacio inferior empezó a fragmentarse. Algunas estructuras colapsaron en silencio, deshaciéndose en polvo de luz, mientras otras se multiplicaban, formando pasillos que no conducían a ningún lugar reconocible. Ezequiel sintió que su cuerpo ya no obedecía del todo a las leyes físicas. Podía percibir cada latido como una decisión consciente, cada respiración como un acto de resistencia. Comprendió que estaba siendo empujado hacia una posición imposible, no como guardián, ni como sacrificio, sino como punto de ruptura. Lucero se acercó aún más y apoyó suavemente la cabeza contra él. En ese contacto, Ezequiel entendió el último fragmento de la verdad. El burro no guiaba a los hombres hacia la cabaña, sino que los acompañaba hasta donde podían llegar por sí mismos. Nunca obligaba. Nunca elegía. Solo estaba allí para asegurarse de que, llegado el momento, alguien no estuviera completamente solo al enfrentar lo que debía decidirse. La sombra, al percibir ese entendimiento, lanzó un ataque repentino. No fue físico, sino conceptual, una oleada de negación, de olvido forzado, intentando borrar la conexión recién formada. Ezequiel sintió como su nombre empezaba a disolverse otra vez, como las imágenes querían fragmentarse, pero esta vez no se resistió luchando contra ello. En lugar de aferrarse, dejó que los recuerdos fluyeran a través de él, aceptando incluso los que dolían, incluso los que lo debilitaban, y en ese acto algo inesperado ocurrió. El ataque se dispersó. La sombra retrocedió bruscamente, como si hubiera golpeado un vacío que no podía consumir. El espacio se estabilizó por un instante precario, y en ese silencio relativo Ezequiel sintió una presencia distinta, sutil, observando desde fuera del sistema de pactos y ciclos. No intervenía, pero evaluaba, como si aquella decisión estuviera siendo registrada en un nivel aún más alto. En la superficie, la tormenta comenzó a cambiar. La nieve ya no caía de manera uniforme, sino en espirales irregulares, y el cielo mostraba breves destellos de un color que no pertenecía al espectro conocido. La cabaña, que había desaparecido, empezó a insinuarse de nuevo, no como un edificio sólido, sino como una posibilidad, un punto de acceso que aún no decidía si existir o no.
Ezequiel dio un paso adelante, no hacia la sombra ni hacia el pozo, sino hacia el centro mismo del espacio inestable. Cada paso provocaba ondas que alteraban las realidades superpuestas. El otro vaquero en la superficie se detuvo por completo, incapaz de avanzar, como si el camino hubiera dejado de existir bajo sus pies. Lucero levantó la cabeza y lanzó un rebuzno que ya no era una señal ni una advertencia, sino una afirmación. La sombra, acorralada pero no derrotada, comenzó a reconfigurarse, adoptando una forma más definida, más cercana a algo que hubiera podido pasar desapercibido entre los hombres. Ezequiel comprendió que el enfrentamiento final no sería una batalla abierta, sino una integración forzada, una decisión sobre qué partes de la verdad podían coexistir sin destruirlo todo. La luz dentro de él pulsó una vez más, y mientras el espacio volvía a tensarse peligrosamente, Ezequiel sintió que estaba a punto de acceder a algo que ni siquiera Lucero había mencionado. Una opción que no figuraba en ningún pacto anterior, y justo cuando esa posibilidad comenzó a tomar forma en su mente, la grieta del cielo volvió a expandirse, dejando caer una nueva oleada de oscuridad que no respondía a ninguna de las reglas conocidas, obligándolo a actuar antes de comprender del todo las consecuencias, porque el equilibrio precario que sostenía todas las realidades estaba a punto de romperse de una forma irreversible. La nueva oleada descendió como una marea silenciosa, no empujando el espacio sino sustituyéndolo, y Ezequiel sintió que la presión aumentaba hasta volverse casi insoportable. No era oscuridad en el sentido conocido. Era ausencia de relación, una fuerza que no quería dominar ni pactar, sino borrar cualquier estructura previa. Allí donde tocaba, las capas de realidad dejaban de superponerse y comenzaban a colapsar unas sobre otras, como páginas arrancadas de distintos libros y comprimidas en un solo punto. Ezequiel supo, sin que nadie se lo explicara, que si aquella fuerza alcanzaba la superficie, no habría tormenta ni señal alguna. El mundo seguiría funcionando, pero incompleto, como un recuerdo mal contado, y nadie notaría de inmediato lo que faltaba. Esa certeza le produjo un terror distinto, más profundo que el miedo a la muerte. La luz dentro de él respondió a ese reconocimiento, expandiéndose con una vibración que ya no parecía pertenecerle solo a él, sino a algo que estaba despertando a través suyo. Lucero se colocó frente a él, interponiéndose entre Ezequiel y la oleada. Sus pezuñas tocaron el suelo imposible y, al hacerlo, el espacio se afirmó momentáneamente, como si aceptara su autoridad. El burro habló de nuevo, pero esta vez no con palabras completas, sino con imágenes directas que se incrustaron en la mente de Ezequiel. El primer invierno, la primera cabaña levantada con manos humanas temblorosas. El primer pacto hecho desde el miedo y no desde la comprensión. Vio a hombres intentando encerrar aquello que no entendían, fragmentando la verdad para sobrevivir, convencidos de que el sacrificio constante era preferible a enfrentarse al origen del error. La sombra anterior, la que había sido contenida durante siglos, observaba en silencio, como si también estuviera comprendiendo algo por primera vez. Ya no parecía la amenaza principal, sino una consecuencia prolongada de decisiones antiguas. Ezequiel sintió una extraña compasión al darse cuenta de que incluso esa entidad había sido atrapada en el ciclo, obligada a repetir un rol que nunca había elegido del todo. El otro vaquero, detenido en la superficie, comenzó a desvanecerse lentamente, no borrándose, sino quedando suspendido en un estado intermedio, como una posibilidad que ya no era necesaria. Ezequiel sintió el peso de todas esas versiones de sí mismo acumulándose, no como identidades separadas, sino como ecos que finalmente encontraban un punto de convergencia. Cada una había llegado hasta allí con miedo, cansancio o curiosidad, y todas habían sido utilizadas para sostener una estructura que ahora se resquebrajaba. La oleada avanzó de nuevo, y esta vez no se detuvo ante Lucero. El espacio se estremeció con violencia, y una grieta comenzó a abrirse bajo los pies de Ezequiel, no hacia abajo, sino hacia adentro, como si algo estuviera intentando emerger desde el núcleo mismo de la realidad compartida. La luz interior reaccionó instintivamente, concentrándose, adoptando una forma más definida que Ezequiel no reconoció como propia. Era memoria organizada, no fragmentada, reclamando un lugar que nunca se le había concedido. Ezequiel entendió que la opción que se le presentaba no consistía en destruir la oleada ni en sellarla, sino en permitirle atravesarlo. En convertirse en un punto de traducción entre lo que debía desaparecer y lo que aún podía permanecer. El pensamiento lo aterrorizó. No sabía qué quedaría de él después, si es que algo quedaba. Lucero lo miró entonces con una intensidad absoluta, y en ese silencio compartido Ezequiel percibió una pregunta que no exigía una respuesta inmediata, sino una disposición. La sombra contenida reaccionó al darse cuenta de lo que estaba a punto de ocurrir. Avanzó,
no para atacar, sino para adherirse, intentando anclarse Ezequiel como último refugio. Durante un instante, Ezequiel sintió el peso de siglos de hambre, de espera, de conciencia deformada por el encierro. Podría haberla rechazado, pero comprendió que hacerlo repetiría el mismo patrón: exclusión, fragmentación, retorno inevitable. En lugar de eso, permitió que se acercara, sin cederle control, integrando su presencia como un testimonio de lo que no debía volver a ocurrir. El espacio reaccionó con un estremecimiento profundo. Las estructuras imposibles comenzaron a reorganizarse, no colapsando ni multiplicándose, sino alineándose alrededor de un nuevo eje. La oleada oscura vaciló por primera vez, como si encontrara resistencia no en forma de fuerza opuesta, sino de coherencia. Ezequiel sintió que su cuerpo se volvía permeable, que ya no terminaba en su piel, que su identidad se expandía en direcciones que no podía nombrar. En la superficie, la tormenta se detuvo por completo. La nieve quedó suspendida en el aire durante un breve instante antes de caer suavemente, sin viento, como si el cielo hubiera exhalado después de una tensión prolongada. La cabaña no reapareció. En su lugar, el paisaje se volvió indistinguible de cualquier otro, privado de marcas evidentes, como si el acceso hubiera sido retirado deliberadamente. Dentro, el proceso continuaba. Ezequiel sintió como recuerdos que no eran suyos se entrelazaban con los propios, no borrándolos, sino contextualizándolos. Comprendió historias que nunca había vivido, decisiones tomadas por otros, errores heredados. La oleada oscura comenzó a disolverse al entrar en contacto con esa red de memoria completa, no destruida, sino transformada en algo menos voraz, menos absoluto. Lucero dio un paso atrás, observando. Su función, al menos por ahora, estaba llegando a un límite. No desapareció, pero su presencia se volvió menos central, como si el camino que había acompañado ya no necesitara guía constante. La sombra integrada permanecía en silencio, reducida, atenta, sin la urgencia que la había definido antes. Ezequiel sintió entonces una nueva tensión, distinta a todas las anteriores. No provenía del espacio ni de las entidades, sino de una elección aún pendiente. Integrar no significaba cerrar. Algo quedaría abierto, necesariamente, y ese resto determinaría lo que vendría después. La luz dentro de él palpitó con fuerza renovada, señalando una dirección que no llevaba ni al pozo ni a la superficie, sino hacia un punto lateral. Una salida que nunca había sido considerada porque no garantizaba control ni repetición. Al girarse hacia esa posibilidad, Ezequiel percibió movimiento detrás de él, una presencia que no había sido nombrada ni anticipada, algo que no pertenecía a ningún ciclo anterior y que ahora reaccionaba al cambio. Acercándose con cautela. El espacio volvió a tensarse, y Ezequiel comprendió que, incluso si lograba estabilizar lo ocurrido hasta ese momento, aún tendría que enfrentar aquello que surgía precisamente porque el sistema antiguo estaba dejando de existir, y mientras esa nueva presencia comenzaba a definirse, proyectando una forma apenas perceptible. Ezequiel dio el primer paso hacia la salida lateral, sin saber si ese movimiento abriría un camino o desencadenaría una ruptura definitiva que nadie, ni siquiera él, estaba preparado para contener. Ezequiel avanzó hacia esa salida lateral con la certeza de que no estaba huyendo, sino asumiendo por primera vez una responsabilidad que nadie antes había aceptado del todo. Cada paso hacía que el espacio se reconfigurara, no resistiéndose, sino cediendo, como si aquella decisión fuera exactamente lo que había estado esperando durante siglos. La nueva presencia, aún indefinida, se detuvo al percibir ese movimiento. No atacó. Observó. Y en esa observación había algo inquietantemente humano. La luz que envolvía a Ezequiel dejó de expandirse de manera caótica y comenzó a ordenarse, trazando patrones que recordaban a los símbolos de la cabaña, pero ahora completos, sin fragmentos faltantes. Comprendió entonces que el verdadero error nunca había sido el pacto, sino el miedo que lo había originado. El mundo no había necesitado guardianes ni sacrificios eternos, había necesitado testigos capaces de recordar sin romperse. Y por primera vez, esa condición se estaba cumpliendo. La presencia emergente dio un paso al frente y finalmente tomó forma. No era monstruosa ni imponente. Era simple, casi común, un rostro sin rasgos extremos, una figura que podría confundirse con la de cualquier viajero. Pero sus ojos reflejaban algo imposible de ocultar, una conciencia nacida fuera de toda historia conocida. No buscaba destruir ni dominar. Buscaba comprender qué quedaba ahora que los ciclos habían sido alterados. Ezequiel sostuvo su mirada sin temor.
ya no sentía la necesidad de imponerse ni de ceder. En su interior, las memorias integradas formaban un todo coherente, un relato completo que no exigía repetición. Habló entonces, no con palabras pronunciadas, sino con una claridad que atravesó el espacio, mostrando lo que había sido, lo que había fallado y lo que finalmente había cambiado. No ocultó el dolor ni el costo. Tampoco la esperanza. La presencia escuchó. Y al hacerlo, algo fundamental ocurrió. El espacio inferior, aquel dominio imposible bajo la cabaña, comenzó a disolverse de manera definitiva. No colapsó violentamente. Simplemente dejó de ser necesario. Las estructuras se transformaron en líneas de luz que ascendieron y se dispersaron, integrándose en una red más amplia que ya no requería un punto fijo para existir. Lucero observó en silencio. Su figura comenzó a cambiar sutilmente, no desvaneciéndose, sino liberándose de una forma demasiado estrecha. Durante un instante, Ezequiel lo vio tal como siempre había sido, no un guardián, no un guía impuesto, sino un compañero. Uno que había caminado junto a incontables hombres perdidos, no para llevarlos a su destino, sino para asegurarse de que no lo enfrentaran solos. Al cruzar miradas, no hubo despedida, solo gratitud. La sombra integrada, aquella entidad antes hambrienta, se disipó por completo en la red de memoria compartida. No fue destruida. Fue comprendida. Y en ese entendimiento perdió su necesidad de existir como amenaza. Lo que había sido miedo acumulado durante siglos se transformó en advertencia, en recuerdo vivo que impediría repetir el mismo error. En la superficie, el mundo siguió su curso. La tormenta se convirtió en un invierno más, duro pero natural. Los viajeros que cruzaron esas montañas en los años siguientes jamás encontraron una cabaña de piedra. Algunos hablaron de una sensación extraña al pasar por cierto valle, como si el aire fuera más denso, como si algo los observara sin hostilidad. Otros sintieron un impulso inexplicable de regresar a casa, de no seguir adelante esa noche. Nadie supo explicar por qué. Ezequiel sintió el peso final de la decisión a sentarse en su conciencia. No regresaría a la vida que había conocido. Pero tampoco quedaría atrapado en un rol eterno. Su existencia ahora se extendía en una frontera nueva, no como guardián, sino como vínculo. No controlaría el acceso. No llamaría a tormentas. Simplemente estaría presente allí donde la memoria del mundo necesitara sostenerse para no fragmentarse otra vez. La nueva presencia, ya definida, inclinó ligeramente la cabeza. No como señal de sumisión, sino de reconocimiento mutuo. Luego se alejó, disolviéndose en direcciones que Ezequiel no podía seguir, llevando consigo la posibilidad de futuros no predeterminados. El equilibrio no estaba garantizado, pero por primera vez no dependía de un sacrificio ciego. El espacio restante comenzó a contraerse suavemente, guiando a Ezequiel hacia un punto de transición. No era un regreso ni un ascenso. Era un umbral silencioso. Al cruzarlo, sintió como su forma se adaptaba a un estado nuevo, uno en el que el tiempo ya no avanzaba en línea recta, pero tampoco se repetía. Podría observar, intervenir solo cuando fuera necesario, y sobre todo, recordar. En algún lugar del mundo, años después, un hombre se perdería en una tormenta distinta, no de nieve sino de decisiones. Sentiría miedo. Dudaría. Y en el momento en que creyera estar completamente solo, algo imperceptible le ofrecería claridad suficiente para elegir sin destruirse. No sabría por qué. No vería a Ezequiel ni a Lucero. Pero el ciclo no se cerraría. No sería necesario. Porque la cabaña ya no existía como prisión, ni como trampa, ni como refugio engañoso. Existía solo como recuerdo transformado en aprendizaje. Y mientras el mundo continuaba, ignorante de lo cerca que había estado del colapso silencioso, Ezequiel comprendió que perderse había sido el primer paso para encontrar algo mucho más grande que un destino personal. La posibilidad de que, por primera vez en siglos, la historia avanzara sin repetirse. Y en ese equilibrio frágil pero real, mientras la memoria completa se asentaba en el tejido del mundo, Ezequiel permaneció atento, no esperando visitantes, no llamando a nadie, simplemente escuchando. Sabiendo que mientras existiera alguien capaz de recordar sin miedo, la tormenta jamás volvería a ser una condena, sino solo un paso más en el camino.